Bendiciones a la comunidad. Una alegría volver a participar con ustedes. Veo que estamos aquí reunidos, una comunidad maravillosa y que los destinatarios ahorita solo son mujeres, creo yo, espero no equivocarme. Así que creo que va a caer muy, muy bien el tema, aunque hoy la liturgia celebra al apóstol Santiago, como ya lo dijeron en la oración. A mí me gustaría regresar 3 días atrás a la liturgia para hablar de una mujer que en los últimos tiempos pues, se ha convertido en una mujer muy controversial, y precisamente porque se desconoce mucho y han surgido ahí muchas leyendas, muchas historias en torno a su figura, y es la figura de María Magdalena. Me gustaría que hiciéramos un recorrido bíblico de los textos que hablan de María Magdalena y que le pidamos al Espíritu Santo que nos abra el entendimiento y nos abra el corazón para que podamos contemplar. Esta es la invitación de esta tarde, que contemplemos en la Escritura la figura de María Magdalena y en ella descubramos nosotros la riqueza espiritual que nos puede ayudar a nuestra propia vocación y nos puede iluminar en nuestro camino de conversión. Quiero comenzar por esto. Yo sé que desde la liturgia occidental, particularmente de nuestra iglesia de Roma, se identifica en la Biblia a María Magdalena con dos mujeres que no tienen nada que ver con ella. Fue una interpretación del Papa San Gregorio Magno entre el siglo VI y el siglo VII, que identificó a María Magdalena con dos textos de la Sagrada Escritura que hoy, imagínense cuántos siglos han pasado de eso, sabemos que no son la misma mujer, aunque la liturgia sigue identificándola con estas dos Marías que voy a mencionar en un momento. Hoy, por el estudio de la Sagrada Escritura, por todo lo que conocemos de la Sagrada Escritura, que hace que 14 siglos no se sabía, sabemos que son mujeres distintas. Todavía en la piedad popular, incluso en nuestra forma de expresarnos, decimos, ¿verdad? Aquí llorando como Magdalena. Todavía usamos esa expresión porque identificamos a María Magdalena con aquella mujer pecadora pública de la que habla el Evangelio de Lucas en el capítulo 7, los versos del 37 al 50. Lucas 7, 37 al 50. Y se nos cuenta que entró una mujer a donde Jesús estaba compartiendo una comida que lo habían invitado, y lo que esta mujer hace es ponerse a los pies de Jesús. Y sí, la Biblia dice que lloraba y lloraba tanto que con sus lágrimas fue capaz de lavar los pies del Señor y con sus cabellos los secó. La Biblia no habla de esta mujer con un nombre propio, solo dice que era una pecadora pública. En el contexto bíblico ya sabemos a qué se refiere con una pecadora pública, ¿verdad? Era una prostituta. Entonces, Simón, que era el que había invitado a Jesús, cuando vio este acto de esta mujer y vio que Jesús no decía nada, pensó, si este fuera un profeta, y a mí me gusta esa frase que está ahí en el Evangelio de Lucas, supiera qué clase de mujer es esta y lo que vale. Dice la Biblia que como Jesús leía en los corazones, le puso un ejemplo a Simón y le dijo, mira, un acreedor tenía dos deudores. Uno debía 500 denarios y el otro 50. Como no tenían para pagarle, perdonó a los dos. Y le preguntó a Simón, ¿quién de ellos amará más? Y él respondió, supongo que aquel a quien se le perdonó más. Y Jesús usa la respuesta de Simón para decirle, esta mujer que ha mojado mis pies con sus lágrimas, los ha secado con sus cabellos, ha hecho algo que tú no hiciste. Por eso te digo
que ha mostrado mucho amor y por ese mucho amor sus muchos pecados le son perdonados. Y Jesús la despide. Esta no es María Magdalena. Bíblicamente no es María Magdalena. Así que ya dejemos de identificar a María Magdalena con una prostituta y con aquella que llora tanto y de decir, bueno, aquí llorando como la Magdalena. Yo sé que es una frase que no se nos va a quitar de la noche a la mañana porque la repetimos tanto y es curioso que la repetimos hombres y mujeres, ¿verdad? Aquí llorando como la Magdalena. No, no es María Magdalena. Ni tampoco es María de Betania. María de Betania aparece siempre en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 10, los versos del 38 al 42. Lucas 10, 38, 42. Esta María que aparece aquí es la hermana de Lázaro, al que Jesús resucitó al cuarto día de haber muerto. Es la hermana de Marta. Es aquella de la que Marta se quejó un día cuando Jesús llegó a visitarlos y se sentó a los pies del Señor María, mientras que Marta hacía los quehaceres de la casa y le dice, Señor, ¿no te da algo ver a mi hermana ahí sin ayudarme y yo aquí trabajando? Y Jesús le dice, Marta, Marta, te afanas por muchas cosas y una sola cosa es importante. Y María la eligió la mejor parte. Y dice Jesús, la que no le será quitada. Esta María de Betania tampoco es María Magdalena. Esta es María, hermana de Lázaro, es María, hermana de Marta, que eran los mejores amigos de Jesús. Insisto, aunque la liturgia identifica a la Magdalena con estas dos, bíblicamente ni la pecadora pública ni María de Betania son María Magdalena. Ustedes saben que el sobrenombre de Magdalena es porque era de una ciudad llamada Magdala. De ahí era, por eso María Magdalena. Nada tiene que ver Magdala con Betania. Así que esto fue lo que hizo Gregorio Magno entre el siglo VI y VII. Han pasado muchos siglos después de eso, e insisto, hoy a la luz de los estudios que tenemos de la Escritura, sabemos que estas dos Marías no son María Magdalena. ¿Vamos bien hasta ahí? Espero que sí. Bueno, entonces ahora sí, conozcamos quién es María Magdalena a la luz de la Sagrada Escritura y pidámosle al Espíritu Santo su gracia para poder comprender quién es esta mujer que la liturgia antigua, antes de la reforma de Gregorio Magno, llamaba la apóstol de los apóstoles. Este es el título que María Magdalena tenía en la liturgia antigua. Y bendito sea Dios, el Papa Francisco ha retomado este título para María Magdalena y ha pedido que nuevamente se le llame apóstol de los apóstoles. Y ya veremos por qué este título, ¿eh? Vamos a dejar a un lado las leyendas, las malas interpretaciones, nos vamos a centrar en lo que dice la Sagrada Escritura y por qué los primeros cristianos le llamaban a María apóstol de los apóstoles y por qué esto es una buena noticia para ustedes, santas mujeres, porque tienen en María Magdalena un referente de vida espiritual y un referente de misión y de compromiso con la evangelización, especialmente en este tiempo. Tanto el Evangelio de Lucas en el capítulo 8 y verso 2, Lucas 8:2, y Marcos 16:9, que es un texto al que vamos a regresar después, dicen qué hizo Jesús con María Magdalena. Lucas 8:2, vamos a leer el Evangelio de Lucas 8:2, dice, podemos leer desde el verso 1, y sucedió a continuación que iba por ciudades y pueblos, proclamando y anunciando la buena nueva del reino de Dios. Le acompañaban los 12 y algunas mujeres que habían sido curadas de espíritus malignos y enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios.
Esto es lo que se dice de María Magdalena, que Jesús la liberó de 7 demonios. Lo mismo va a decir Marcos, solo que en el contexto de la resurrección, y otra vez Marcos va a hacer referencia de que a María Magdalena Jesús la liberó de 7 demonios. Este fue el milagro que Jesús hizo en la vida de María Magdalena. Y suponemos que después de aquella liberación milagrosa, de esta sanación espiritual milagrosa, María Magdalena decidió algo: seguir al Señor, ser discípula del Señor. Por eso aquí está lo primero que aprendemos hoy de María Magdalena. María Magdalena es discípula del Señor. Tiene este grado, tiene este papel de discípula. Miren, en el contexto no era la única mujer, porque ahí dice, el evangelio es claro al decir, y algunas mujeres, habían otras mujeres que eran discípulas del Señor. En el contexto bíblico del tiempo de Jesús, esto es bien importante, yo creo que ya lo he mencionado con ustedes alguna vez. La ley rabínica del tiempo de Jesús no permitía que hubieran discípulas mujeres. Y tampoco permitía que un rabino pusiera en su predicación ejemplo de mujeres. Miren todo lo que está haciendo Jesús en su contexto, todo lo que está trascendiendo. Las mujeres en el tiempo de Jesús no sabían leer ni escribir. Los únicos que sabían leer y escribir eran los hombres. ¿Por qué? Porque se aprendía a leer y escribir con la Torá. Los primeros 5 libros de la Biblia, que para nosotros son el Pentateuco, y se leía en la sinagoga. Y una mujer no podía entrar a la sinagoga. Tenía prohibido entrar a la sinagoga. Por eso es que no sabían leer ni escribir. Y los dichos rabínicos sobre la mujer son muy fuertes. Solo voy a mencionar uno. Había un dicho rabino que decía, preferible que la Torá caiga en el fuego antes que en las manos de una mujer. Imagínense lo que se pensaba de la mujer. Y Jesús no solo tuvo discípulas mujeres, sino que pone en su predicación ejemplos de mujeres. Solo por mencionar uno, cuando Jesús habla del reino, una de las parábolas del reino, Jesús la compara con una mujer. Y el reino de los cielos es semejante a una mujer que tomó una medida de levadura, la puso en la masa y esperó que la masa leudara. Se oye bonito, pero para el tiempo de Jesús, él estaba siendo un hereje, porque estaba haciendo algo que prohibía la ley rabínica. Para nosotros, desde nuestra perspectiva cristiana y particularmente para ustedes que tienen el don de ser mujeres, esta es una buena noticia. Porque el maestro de Nazaret, el rabino de Nazaret, el profeta de Galilea, decidió tener discípulas mujeres. Y entre estas resaltaba una en particular, que es María Magdalena. Es María Magdalena. Discípula y dos. María Magdalena se nos presenta entonces en este contexto como un modelo de conversión del corazón. ¿Por qué? Porque recibe el milagro, pero no se queda solo con el milagro, como sucedió con algunos según la Escritura, que recibieron el milagro y se fueron. Los 10 leprosos tal vez son el mejor ejemplo de esto, ¿verdad? Porque de 10 dice que solo uno regresó a agradecerle al Señor y los otros 9 continuaron su camino. María Magdalena recibe el milagro de su liberación y fruto de ese milagro decide hacer un camino de conversión del corazón. Hace discipulado, pero también hace camino de conversión. Y tal vez esta es una enseñanza para nosotros que sigue siendo capital hoy. Porque somos discípulos del Señor,
Somos seguidores del Señor, pero en este camino de discipulado, en este camino de seguimiento, también seguimos haciendo camino de conversión, entendiendo que la conversión es un camino que no va a terminar hasta el día que el Señor nos llame a su presencia. No va a terminar. Nos engañamos a nosotros y creemos que porque tenemos cierta cantidad de años de conocer al Señor, de seguir al Señor, de servir al Señor, pues ya la conversión llegó. No es cierto. Nos estamos haciendo en el camino. El Señor nos está recreando constantemente. Y está usando este tiempo que nosotros le llamamos historia precisamente para eso, para recrearnos, para transformarnos. María Magdalena sigue al Señor como discípula. Y en este seguimiento del Señor hace camino de conversión. Y me enseña a mí entonces a hacer camino de conversión mientras hago camino de discipulado. Luego, los evangelios también nos presentan a María Magdalena siendo testigo de la crucifixión. Y miren, esto es bien importante. ¿Por qué? Porque Jesús tenía un grupo de amigos muy íntimos, a los que les llamó apóstoles. Apóstol significa enviado. Ya vamos a ver en qué sentido le aplicamos esta palabra también a María Magdalena. Eran hombres, yo creo que desde ahí, o no sé, pero por lo menos desde esta perspectiva bíblica, desde ahí se cayó el mito de que los hombres son más fuertes que las mujeres. Porque según el relato bíblico, por lo menos 11 salieron corriendo, ¿no? Incluyendo a Judas en la traición. Todos se fueron. Ninguno fue capaz de acompañar al Señor en su camino de pasión, ni en su crucifixión. Incluso Pedro, que fue el que más habló, que fue el que prometió, que fue el que se comparó con los demás, que fue el que dijo: a donde tú vayas yo voy, y como tú mueras yo moriré, fue el que salió corriendo y al que el Señor le profetizó: antes de que el gallo cante, ya me habrás negado 3 veces. Mateo 27, 55 al 56. Mateo 27, 55 al 56. Marcos 15, 40. Marcos 15, 40. Y Juan 19, 25. Juan 19, 25 son los 3 textos que nos hablan de la cercanía que las mujeres tuvieron con Jesús en un momento crucial. Y un momento peligroso, porque no crean que Pedro negó al Señor solo por cobardía, ni mucho menos. Es que lo que le pasaba al líder le pasaba a los seguidores. Por eso en el contexto de la resurrección del Evangelio de Juan, cuando Jesús se les aparece, dice la Biblia que estaban a puertas cerradas por miedo. ¿Y por qué tenían miedo? Porque lo mismo que le habían hecho al líder, le iban a hacer a ellos o les podían hacer a ellos. Por eso tenían miedo. Por eso se alejaron, por eso se escondieron, por eso abandonaron al Señor. Las mujeres no. Tuvieron el valor de acompañarlo y de estar ahí al pie de la cruz. Miremos cómo nos lo dice Mateo. Miremos cómo nos lo dice Mateo 27, los versos del 55 al 56. Mateo 27, 55 al 56. Había ahí muchas mujeres mirando desde lejos, aquellas que habían seguido a Jesús de Galilea para servirle. Entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos del Zebedeo.
Miremos cómo nos lo dice Marcos. Marcos en el capítulo 15 y el verso 40. Había también unas mujeres mirando desde lejos, entre ellas María Magdalena, María la madre de Santiago el menor y de José y Salomé. Juan en este caso es maravilloso porque Juan no dice que estaban como viendo de lejitos. Juan dice no, estaban al pie de la cruz. Juan 19, 25. Evangelio de Juan, capítulo 19, verso 25. Estaban junto a la cruz su madre, la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Ahí, pegaditas a la cruz, cerquita de la cruz. Y miren, esta cercanía de María Magdalena a la cruz es otro testimonio para nosotros hoy. Porque como discípulos, y en este caso ustedes discípulas del Señor, muchas veces han sido invitadas, estoy seguro, a estar a los pies de la cruz. Y no pocas veces les ha tocado abrazar la cruz. Momentos de enfermedad, de sufrimiento, de dolor, de adversidad, de angustia, de soledad, de tristeza, de lágrimas. No solo propias, también de otros, particularmente en sus matrimonios, en sus hijos, con sus familias. También les ha tocado acompañar al crucificado en el otro. Acompañar a Jesús en el dolor del otro, en el sufrimiento del otro. Y les ha tocado ser mujeres valientes, como lo ha sido María Magdalena. Mujeres tenaces, mujeres fuertes en la fe, que probablemente cuando otros se han ido, ustedes se han quedado y han permanecido. Yo he visto el testimonio de madres que les ha tocado solas acompañar el dolor de los hijos. Que el esposo se ha ido porque no ha querido estar, el padre ha abandonado su paternidad y a la mujer le ha tocado estar al pie de la cruz, abrazar la cruz y acompañar al crucificado. Así que aquí la otra enseñanza es que María Magdalena es testimonio de fortaleza, es testimonio de fe, es testimonio de fuerza. Santa Edith Stein, esta gran santa de la iglesia, decía, mujeres fuertes en la fe. Mujeres fuertes en la fe. Cuando los otros 11, porque Juan dice que ahí estaba con ellas, él, por lo menos se lo cuenta en su evangelio, cuando los otros 11 no estuvieron, cuando los otros 11 huyeron, cuando los otros 11 corrieron por miedo, María Magdalena con las otras mujeres permanecieron ahí, fuertes, firmes. Y yo creo, y tal vez me equivoque, y esta es una opinión muy personal, muy subjetiva, que Dios le ha dado ese don a la mujer, de tener una fe fuerte. Y no se trata de quién más, quién menos, pero yo sí creo que muchas veces
La fe de la mujer es más fuerte que la del hombre, por muchas cosas. Desde que María, la madre del Señor y madre nuestra, en el libro del Génesis es anunciada como la principal enemiga de Satanás. Enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Él, el linaje de la mujer, te aplastará la cabeza. Hasta todas aquellas mujeres que en el Antiguo y el Nuevo Testamento la Biblia pues la pone como ejemplos de fe y de fortaleza. Débora, la jueza del Antiguo Testamento, a la que el Señor le anuncia que Israel va a ganar la batalla. Y el jefe del pueblo dice, yo no voy si tú no vas conmigo. Y Débora le dice, bueno, iré, pero que se sepa hoy en todo Israel que Dios ha puesto la victoria de esta batalla en las manos de una mujer. Y pasando por otras tantas, la Biblia nos da testimonio de la fortaleza de fe, de la fuerza de fe que tiene la mujer. Y hoy María Magdalena se nos presenta así, al pie de la cruz, acompañando a Jesús, sin miedo a los romanos, sin miedo a los que lo condenaron, sin miedo. María Magdalena está ahí cerca de la cruz. ¿Es fácil la cruz? Por supuesto que no es fácil. Teresa de Ávila le decía a una mujer que sufría mucho, es que Dios te ama mucho. Y la mujer le dijo a Teresa, pues dígale que ya no me ame tanto, ¿verdad? Que ya no me ame tanto, porque cuesta la cruz. Pero para Teresa la cruz era sinónimo del amor de Dios, de la misericordia de Dios. No estamos más cerca de Jesús que cuando estamos cerca de la cruz. Y Él no está más cerca de nosotros que cuando estamos cerca de la cruz. Así que, mujeres, este es el otro ejemplo y otro testimonio de María Magdalena. Una mujer de fe, una mujer de fuerza, una mujer de valentía, una mujer que no dejó que el miedo la dominara y que estuvo ahí al pie de la cruz. Encontramos a María Magdalena frente al sepulcro también. Recordemos que la Biblia nos cuenta que fue José de Arimatea, que era discípulo clandestino del Señor, el que reclamó el cuerpo del Señor para poderlo poner en un lugar digno. Los textos que nos hablan de esto están en el Evangelio de Mateo, el capítulo 27 y verso 61. Mateo 27, 61. Marcos 15, 47. Marcos 15, 47. Y Lucas 23, 55, 56. Lucas 23, 55, 56. Veamos cómo nos cuentan los evangelios ese estar de María afuera del sepulcro, contemplando, que la palabra clave es contemplar. Mateo 27, 61. ¿Qué dice el Evangelio de Mateo respecto a este estar de María? Hoy vamos a tomar ese estar como sinónimo de contemplar. Estaban ahí María Magdalena y la otra María sentadas frente al sepulcro. Para esto ya José de Arimatea había llevado el cuerpo del Señor, se lo había pedido a Pilatos, se lo entregaron, lo había envuelto en sábanas limpias, dice el Evangelio, había hecho excavar en la roca el sepulcro y había puesto una entrada
en la entrada una piedra grande. Esto ya había pasado. Después de esto, dice la Biblia, ahí estaba María Magdalena y la otra María sentadas frente al sepulcro. Marcos, el Evangelio de Marcos, el capítulo 15 y el verso 47 nos dice así el autor sagrado: María Magdalena y María la de José se fijaban dónde era puesto. Ya, había sucedido lo que les conté. Ellas estaban afuera, viendo. Y Lucas, el Evangelio de Lucas, el capítulo 23, los versos del 55 al 56, nos lo cuenta así. Las mujeres que habían venido con él desde Galilea fueron detrás y vieron el sepulcro y cómo era colocado su cuerpo. Y regresando, prepararon aromas y mirra, y el sábado descansaron según el precepto. Los tres evangelios nos presentan a María Magdalena afuera. Y la palabra en la que yo me quisiera detener es la que usa Mateo. Regresemos a Mateo 27:61. Mateo 27:61. Estaba. La palabra clave aquí es estar. Y estar en la teología espiritual es contemplar. Contemplar. Y es algo que a los cristianos en la oración se nos ha olvidado, no nos lo han enseñado o no hemos hecho el esfuerzo por practicarlo. La contemplación. Hay muchas formas de oración, por supuesto que sí. Incluso el catecismo de la Iglesia Católica, en su última parte, que está dedicado a la oración, habla de las diferentes formas de orar. Por supuesto que hay muchas formas de oración. Vocal, de alabanza, de petición, de intercesión, etcétera. Pero hay una por excelencia. Y es la de silencio. Es la de la contemplación. Nos cuesta hacer silencio. Nos cuesta contemplar. Nos cuesta estar. Y esto, hermanas, no es sinónimo de poner la mente en blanco porque eso es imposible. Yo creo que pocas veces se aquieta. Por algo Teresa de Ávila le llamó la loca de la casa. Por algo le puso ese nombre. No se trata de que se quede quieta, porque tal vez la loca de la casa nunca va a estar quieta. Se trata de no ponerle atención. Y de ponerle atención al corazón. Al corazón. Porque la loca de la casa o anda adelantada en el tiempo o anda atrasada en el tiempo. O ya está pensando en lo que no hizo o ya está pensando en lo que va a hacer. Ya está pensando en lo que dejó de hacer, ya está pensando si mañana va a hacer esto de almuerzo, tal vez se le ocurre otra cosa y no nos deja estar. Contemplar es estar. Todos se fueron, aquí sí ya no había nadie, solo estaba María Magdalena y la otra María. Pero María Magdalena está haciendo algo que nos enseña a nosotros hoy. Nos enseña a contemplar, a meditar, a guardar silencio, a estar.
Y miren, esto no solo es una enseñanza para la vida espiritual, si queremos decirlo de alguna manera, es una enseñanza para la vida. ¿Cuáles son las 2 enfermedades psicológicas más comunes en este tiempo y que van al alza, al alza, al alza? La depresión y la ansiedad. Que no solo tienen que ver con el estado de ánimo, sino que también tienen que ver con el estado físico. Porque no solo son enfermedades del alma, también son enfermedades del cuerpo. Y si queremos definirlo de una manera sencilla cada una, pues la ansiedad, ¿exceso de qué es? De futuro, es exceso de futuro. ¿Qué nos dijo el Señor? Tranquilos, estoy parafraseando, no uso esa palabra. Cada día trae su propio afán. Cada día trae su propio afán. La Biblia no usa la palabra ansiedad, pero sí usa la palabra afán. Vivimos afanados, preocupados. ¿Qué es preocuparse? Ocuparse antes de eso es preocuparse. Entonces, mejor no se preocupe, mejor ocúpese. Ni ha amanecido y ya estamos pensando y qué vamos a hacer y cómo le vamos a hacer y qué esto y qué el otro. Entonces estamos viviendo una pandemia de ansiedad increíble. Miedos, inseguridades, angustias y muchas de estas cosas, historias que nos hacemos en nuestra cabeza porque ni son reales. La depresión, exceso de pasado. Venimos cargando y cargando y cargando cosas que ya sucedieron, que ya están atrás. Una forma de sanar esto es hacer lo que María Magdalena está haciendo. Estar, detenerme, contemplar, hacer silencio, meditar, respirar. Miren lo que ayudan los ejercicios de respiración, es increíble. Porque eso nos ayuda a aquietarnos. Y para nosotros que tenemos experiencia de oración, el silencio, la quietud, la contemplación, la meditación debería de ser una constante en nuestra vida de oración. Es que hablamos mucho y escuchamos muy poco. Por supuesto que toda oración llega a Dios, decía el Padre Pío, porque toda oración hecha con el corazón llega al cielo, decía el santo de Pietrelcina. Y es cierto. Pero también hay que aprender a escuchar al Señor. También hay momentos en que deje su rosario por un lado, su coronilla por otro lado, cierre su librito de devoción, apague su alabanza y su adoración y deténgase en el silencio oracional, en el silencio adoracional, en la quietud y en la contemplación. Vamos a la capilla y así llevamos de libros, ¿verdad? Y leemos uno y leemos otro y está bien, no es malo, no es pecado, pero a veces no hay necesidad de todo esto. A veces lo único que necesitamos es estar. Cuando la gente me dice es que yo no sé qué decir en la oración, no sé qué hablar en la oración, yo les digo, qué bueno que no sepa qué decir y no sepa qué hablar, si la oración no se trata de hablar y de decir tantas cosas. ¿Qué dijo Jesús? No crean que por su mucha palabrería
van a ser escuchados. Antes de que la palabra salga de su boca, el Padre ya la conoce. ¿Cuál fue el consejo del Señor? Cuando quieras orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto y tu Padre que está en lo secreto te recompensará. Y aquí literalmente Jesús estaba hablando de entrar al cuarto de nuestra alma, cerrar la puerta de nuestra boca y en el silencio, en el secreto, hablar con Dios que me habita. Porque Dios me habita. Dios no está en las nubes, Dios no está en el espacio, y por supuesto que está en todo. Pero Dios está dentro de mí. Adentro. La Trinidad que me habita, decían los padres de la iglesia, la inhabitación trinitaria, Dios está en mí. María Magdalena contempla. Y es importante porque aquí viene la otra enseñanza. Es testigo de resurrección. Evangelio de Mateo, capítulo 28, los versos del 1 a 10. Mateo 28, 1 a 10. Marcos 16, 1 a 11. Marcos 16, 1 a 11. Y Juan 20, 1 a 18. Juan 20, 1 a 18 nos hablan de la resurrección. No los vamos a leer todos porque, ya vieron, son muchos versículos juntos y por cuestiones de tiempo no podemos. Pero hay que hacer énfasis en algo en estos tres relatos. Todos se fueron. Llegaron, vieron y se fueron. La única que regresó y se quedó fue María Magdalena. Incluso después de haber visto que el cuerpo del Señor ya no estaba. Fueron a avisar, fueron a contar, pero la única que regresó y se quedó ahí fue María Magdalena. Esto es importantísimo, pero importantísimo. ¿Por qué? Porque sucede algo maravilloso. Verso 9 de Marcos 16. Ese sí lo vamos a leer. Marcos 16, 9. Voy a leer desde el 8. Ellas salieron huyendo del sepulcro, pues un gran temblor y espanto se había apoderado de ellas y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Jesús resucitó en la madrugada el primer día de la semana y ojo con esto y oído a esto. Y se apareció primero a María Magdalena. Se le apareció primero a María Magdalena. O sea, la primer testigo de la gran buena nueva del evangelio fue una mujer, fue María Magdalena. ¿Qué dice San Pablo? Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Nuestra fe no es vana por la resurrección y la primer testigo de este milagro maravilloso es esta mujer, María Magdalena. ¿De dónde nos sacamos eso entonces de que es apóstol de los apóstoles? Acompáñenme al Evangelio de Juan en el capítulo 20. El Evangelio de Juan, el capítulo 20, verso 1 al 18. Miren, el primer día de la semana va María Magdalena de madrugada al sepulcro cuando todavía estaba oscuro y ve la piedra quitada del sepulcro. Echa a correr y llega donde Simón Pedro y donde el otro discípulo a quien Jesús quería y les dice: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Subieron Pedro y el otro discípulo y se encaminaron al sepulcro.
Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió por delante más rápido que Pedro y llegó primero al sepulcro. Se inclinó y vio las vendas en el suelo, pero no entró. Llega también Simón Pedro siguiéndole. Entra en el sepulcro, ve las vendas en el suelo y el sudario que cubría su cabeza. No junto a las vendas, sino plegado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado el primero al sepulcro, vio y creyó, pues hasta entonces no habían comprendido, según la escritura, que Jesús debía resucitar de entre los muertos. Los discípulos entonces volvieron a casa. Aquí viene lo importante. Bueno, todo es importante, pero para nuestra charla, esto es lo importante. Estaba María junto al sepulcro. Fueron llorando. Y mientras lloraba, se inclinó al sepulcro. Ve dos ángeles de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Le dicen ellos, mujer, ¿por qué lloras? Ella le respondió, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, se volvió y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Le dice Jesús, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el encargado del huerto, le dice, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y me lo llevaré. Jesús le dice, María. Ella se vuelve y le dice en hebreo, Rabuní, que quiere decir maestro mío. Y aquí el diálogo se pone muy interesante porque resume todo lo que hemos hablado. Le dice Jesús, no me toques, que todavía no he subido al Padre. Pero vete a donde mis hermanos y dile, subo a mi Padre, que es vuestro Padre, y a mi Dios, que es vuestro Dios. Fue María Magdalena y dijo a los discípulos que había visto al Señor y que había dicho estas palabras. Aquí es donde María Magdalena, voy a usar esta palabra, no sé si es correcta, es elevada a apóstol. Cuando María le dice a Rabuni, maestro, está reconociendo su papel de discípula. Él es el maestro, ella es discípula. Pero ¿qué hace Jesús? La envía. ¿Qué dijimos que significaba la palabra apóstol? Enviado. La envía. ¿Y a qué la envía? A anunciar el mensaje más importante de nuestra fe. La resurrección. La resurrección. María es testigo de resurrección. Porque ha visto, porque ha oído y porque es enviada a hablar de resurrección. Por esto se le conocía y hoy recuperamos el título como la apóstol de los apóstoles. Es la primera a la que el Señor se le aparece, que no se le olvide esto nunca, por favor, nunca. Miren, a mí siempre me cayó mal, siempre ese chiste que la mayoría hace cuando habla de esto. ¿Por qué se le apareció Jesús primero a una mujer? Porque les gusta hablar y sabía que si se le aparecía a una mujer, todo el pueblo se iba a enterar en un momento. Y escucho las risas de la gente y digo, no puede ser. No puede ser que banalicemos con un chiste todo el sentido que ese texto tiene. Particularmente para la mujer. Perdón, pero no se le apareció porque es chismosa. Perdón que lo diga, porque eso es lo que da a entender el chiste. Se le apareció porque tuvo el privilegio de parte del Señor de ser la primer testigo de resurrección. La primer testigo de resurrección. Y porque tuvo el privilegio de ser la primer enviada a anunciar la resurrección del Señor.
Por eso, apóstol de los apóstoles. O sea, ni Pedro ni Juan lo vieron ese día, en ese momento. Lo vieron en otro momento del día, pero no hay. El Señor quiso aparecérsele primero a ella. Y de ahí es que partimos para decir que María es apóstol de los apóstoles. Y con esto no estamos hablando cosas que están en contra de la doctrina, ¿verdad? Como algunos pretenden. Entonces, que la mujer ejerza esto, ejerza lo otro. No. Solo estamos poniendo en contexto de la Biblia el papel que tiene María Magdalena y que ilumina definitivamente el papel de cada una de ustedes. Porque al igual que María Magdalena, también ustedes están llamadas a ser testigos de resurrección y a proclamar con sus vidas la resurrección del Señor. Particularmente en este tiempo, donde vemos nuestras comunidades decaer, donde vemos nuestras pastorales tambalear, donde vemos a nuestras parroquias que pareciera que no levantan el vuelo, pues este tiempo muy particular es una buena oportunidad. No lo veamos como derrota, no, veámoslo como una oportunidad para poder proclamar con nuestras vidas el poder del Señor y la misericordia del Señor. No es tiempo para lamentarse, no es tiempo para criticar, no es tiempo para dividir, no es tiempo para juzgar, es tiempo para creer. Es tiempo para confiar. Y es tiempo para ser testigos como la Magdalena de que el Señor está vivo. De ir como ella lo hizo y contar, como dice la Biblia, lo que vio y las palabras que escuchó del Señor. Eso es dar testimonio. Ya lo dijo Pedro en el libro de los Hechos de los Apóstoles. No podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Eso es ser testigo. No necesitamos el título de predicadores, de catequistas, yo qué sé, no. Somos cristianos. Somos bautizados. Y por ser bautizados somos enviados. Así termina el Evangelio de Marcos, así termina el Evangelio de Mateo. Y los envió a proclamar. No necesito un diploma que me diga que puedo ir a proclamar al Señor. No, mi vida tiene que ser testimonio del Señor. No tengan miedo. No tengan miedo de dar una palabra de consejo, de dar una palabra de esperanza, de dar una palabra de aliento. No tengan miedo de hacer algo tan sencillo, pero tan importante a la vez, de escuchar a alguien. De solo sentarse y escuchar a alguien. Hay tanta necesidad de ser escuchados que ya solo eso es apostolar. No tengan miedo de orar por alguien. No esperen que venga el hermanito, la hermanita, porque ella tiene el don y el carisma. Pues qué bueno que tenga el don y el carisma, y bendito sea el Señor por los dones y los carismas confirmados por la iglesia, pero el Espíritu Santo no es posesión de nadie. Y si usted ve la necesidad y Dios lo pone frente a la necesidad, pues es para que haga algo con esa necesidad. Bien lo dijo Teresa de Calcuta. Ya no necesitamos más cristianos. En el mundo necesitamos otros Cristos. Otros Cristos. Así que, hermanas, a seguir el ejemplo de María Magdalena. Que sea modelo de fe. Y que, como ella, también podamos ser testigos. Testigos de resurrección y contarle al mundo lo que hemos visto y lo que hemos oído. Amén. Oramos, le pedimos al Señor
su gracia, su fuerza. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, te queremos dar gracias esta noche por el don de tu amor, que tu Espíritu Santo se ha derramado en nuestros corazones como nos enseña tu palabra, por el don de la comunidad, porque nos hace vivir en la fe lo que Jesús tu Hijo nos enseñó, cuando nos dijo y nos afirmó que 2 o 3 reunidos en su nombre hacían que Él se hiciera presente, que cuando 2 o más se ponen de acuerdo para pedir algo, si lo creen en su corazón, lo recibirán. Gracias por el don de tu palabra que nos ilumina, que nos guía, que nos enseña. Y gracias por el don de cada una de nuestras vidas. Padre, hoy te pedimos en el nombre de Jesús ser testigos de resurrección como lo fue María Magdalena. Queremos ver, queremos oír, porque también nosotros queremos ir con nuestros hermanos y contar las maravillas que hemos visto y las maravillas que hemos escuchado. Hoy te pedimos que derrames el don de tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, Señor. Que unjas nuestras vidas, que el aceite de tu Espíritu se derrame desde nuestra cabeza a nuestros pies y que pongas en nosotros, Padre bueno, los carismas, los dones, las gracias que necesitamos para ser testigos de resurrección. Que podamos llevar una palabra de aliento y de esperanza al que está desanimado, al que está decaído, al que está frustrado. Que llevemos una palabra de consuelo al que ha perdido la fuerza para seguir caminando. Que podamos llevar con la oración y la fe un milagro de parte tuya al que lo está necesitando. Al que humanamente ya no tiene esperanza, Señor. Porque queremos vivir el evangelio de Jesús tu Hijo. Un evangelio que se hace presente con signos y prodigios que testifican que Él está vivo. Úngenos con tu Espíritu, Padre bueno. Úngenos. Y con la intercesión de María Magdalena, del apóstol Santiago, por supuesto de María, nuestra Madre, de San José, nuestro Padre espiritual, y de todos los santos. Ayúdanos en la iglesia a ser testigos de resurrección para el mundo, Señor. Especialmente para aquel que no te conoce. Te bendecimos en esta noche, Señor. Te damos toda gloria, toda alabanza, todo poder, todo honor y toda majestad, porque solo tú te la mereces. Desde ahora y para siempre, Señor. Amén. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias, Max.